criterios que la iglesia, al criterio que la iglesia tiene como... Y por último, los ritos o la celebración del catecumenado en Oriente y en el caso romano latino, se habla pues de iniciación cristiana de los adultos, que se hace en el caso de Oriente y de Occidente o el rito latino, se hace un catecumenado único que desemboca en 3 sacramentos al mismo tiempo, que son bautismo, confirmación y la Eucaristía. ¿Sí? Todo desemboca a una misma celebración. O sea, los 3 sacramentos parten de este catecumenado común para los adultos. Eso es lo que puedo aportar sobre lo que encontré de... Muy bien, fíjense que el Concilio Vaticano II nos dice, uno de los tantas cosas que habla sobre el catecumenado, en el número 64, dice: restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esa manera, el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebrarán en tiempos sucesivos. Fíjense que ya el concilio empieza como a vislumbrar la incipiente necesidad de volver un poco a esta práctica de los primeros siglos del cristianismo. Creo que eso es un elemento bien interesante, porque fíjense que todo eso desembocó, inspiró pues a este hombre, creo que es Kiko Argüello, creo que se llama el fundador del movimiento neocatecumenal, que desarrolla pues todo un camino, digamos, de preparación de los bautizados, ya bautizados, porque ya muchos de ellos han sido bautizados y ha representado para ellos, pues de alguna forma, en este movimiento, una especie de preparación a la propia fe, aún siendo bautizados, porque el movimiento neocatecumenal, digamos que los que forman parte de ellos, pues ya han sido bautizados, pues ya tienen los sacramentos, y algunos están casados por la iglesia, y eso pues los lleva a vivir un proceso de fe, de acompañamiento y de conciencia que luego, digamos, desembocará en una vida mucho más apegada a los principios y a los valores del cristianismo. Pues. Entonces, es importante esa revalorización, por ejemplo, del catecumenado, la tenemos allí. Y fíjense que el movimiento neocatecumenal es enorme, es inmenso. O sea, uno se queda abismado. Yo realmente desde que tenía, yo recuerdo que el primer movimiento, digamos, el primer grupo del movimiento neocatecumenal lo conocí en la parroquia de Antímano, que creo que es uno de los primeros en Caracas. Y yo veía pues el comportamiento de estas primeras comunidades, cómo se acompañaban, cómo se protegían y cómo de alguna manera escrutaban la palabra de una manera diferente al resto de los grupos. Yo no sé si ustedes han podido compartir, yo me imagino que sí, los movimientos neocatecumenales han sido, yo lo considero humildemente una bendición en la iglesia, una manera, digamos, de hacer iglesia. A veces, en alguna ocasión me he conseguido alguno de ellos donde, bueno, pareciera que fuese la única manera. No, la iglesia es plural y la espiritualidad es plural. Pues no, yo realmente no tengo esa espiritualidad, no porque no quiera ser neocatecúmeno, al contrario, sino porque definitivamente, bueno, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz con la espiritualidad diocesana, es decir, la caridad pastoral para mí tiene un eje central anclado, desarrollado, y yo no necesito de la espiritualidad ni de los claretianos, ni de los salesianos, ni de los jesuitas, ni de los franciscanos, con todo el respeto que eso me merece, porque eso es un enriquecimiento para la iglesia. Qué bonito que cada quien experimente desde su propia espiritualidad y desde sus propios carismas esta articulación que configura a toda la iglesia. Creo que eso es una de las
de los elementos más enriquecedores de la iglesia es su pluralidad de pensamiento, de acciones y de espiritualidad. Y no podemos estar ni vejando ni tirándonos los unos a los otros, porque eso no está bien, ni eso está de alguna manera cónsono a los principios y a los valores del Evangelio. Lo importante es que, Freddy, ¿tú eres claretiano? No, salesiano de Don Bosco. ¿Tú eres qué? Salesiano de Don Bosco, padre. Salesiano. ¿Por qué hay un salesiano que no sea de Don Bosco? Los que se creen salesianos no lo son. ¿Bien? Ese fue muy cruel. Me encantó. No, me llamó la atención, te lo juro que no lo hice con mala intención, sino simplemente cuando me dijiste que era salesiano de Don Bosco, me llamó poderosamente la atención. Te digo, bueno, habrá salesianos que, es el segundo profesor que lo pregunta, que no sean de Don Bosco. Bueno, gracias por completar un poco, por hacer esta aclaratoria. Pero bueno, tú como salesiano, el otro como hijo de María, el otro como franciscano, etcétera, etcétera. Bueno, eso es enriquecedor para la iglesia, eso es extraordinario. Pero que la espiritualidad del salesiano, del claretiano, del jesuita y del diocesano debe estar centralizado en primer lugar, en primer y único lugar, centralizado en primer único lugar, Jesucristo. Y después amén, todo lo demás. Bueno, Don Bosco, maravilloso. San Francisco de Asís, maravilloso. Y todos los demás, pero nuestra espiritualidad debe estar anclada y centralizada en Jesucristo. Gravísimo sería que un cristiano dijera, no, mire, padre, primero Don Bosco, segundo Don Bosco, tercero Jesucristo y la Virgen. O sea, ya ahí está como hay un desfase espantoso. Muchísimas veces, y eso creo que es un tema bien interesante y se lo planteo con mucha humildad, sin ánimo de interferir en nada. Creo que no estamos en esta época, pero pudiésemos muchas veces anteponer esa espiritualidad como una especie de lo cristocéntrico, pareciera que muchas veces pudiese quedar como en segundo plano. Y definitivamente esa no es la iglesia de Jesucristo, pues no. Todos nosotros muy bien, definitivamente somos siervos inútiles y todos nos debemos al Señor en cuerpo y alma, corazón. Entonces, considero que es importante que nosotros podamos tener claridad, digamos, conceptual y teológica sobre este tema en particular. Bueno, Kleiber, háblanos un poco de qué preparaste. bueno, yo tomé de la revista Selección de Teología, ¿verdad?, un artículo que me pareció muy importante de una señora que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, Jane Reagan, una catequesis de toda la comunidad para todas las edades de la vida. Esta señora hace su reflexión desde la Lumen Vitae y bueno, usted decía ayer, catecumenado y necesidad de la preparación en el catecumenado. Y bueno, yo hacía una especie de resumen o interpretación propia. La importancia ahorita del catecumenado radica en la eficacia de un acercamiento centrado en el catequizando, en los catecúmenos. Y esta catequesis o este catecumenado debe hacerse desde la adecuada o desde la adecuación, mejor dicho, a las realidades culturales contemporáneas. Ya Eduardo nos decía que es el catecumenado, que es el proceso, es el tiempo de preparación y de formación. Pero desde Vaticano II, que se retomó la catequesis de los adultos como prioridad y la aplicación que ha hecho el Directorio General para la Catequesis, los libros propios para la catequesis. De hecho, se creó la catequética como una ciencia
como un estudio para transmitir y enseñar la fe. Entonces, la importancia del catecumenado ha tomado o ha retomado el valor. Destaca mucho los responsables, que son primeramente el obispo, los presbíteros y nosotros como pueblo de Dios. Me acordaba que hace poco el Papa Francisco elevó a la dignidad de ministerio el servicio de la catequesis. Y es importante que pudiésemos ver eso, ¿no? Porque el catecumenado entonces ya no es solamente visto como la viejita de la parroquia que tiene 50 años dando catequesis, sino que se le está dando la importancia desde otras instancias a este proceso. Entonces, a propósito, Kleiber, que al ser considerado un ministerio, por tanto un servicio, la catequesis tiene rango también litúrgico, porque el ministerio debe ser conferido, debe ser instituido y no simplemente nombrado. Es decir, esta nueva conceptualización, digamos, de la catequesis o del catequista conlleva, si es un ministerio, debe ser prácticamente instituido. Y yo no sé, no me hagan mucho caso, pero por ejemplo, todos los consagrados, o sea, ustedes, al entrar al seminario, muchas veces, ¿quién de ustedes, por ejemplo, ha sido catequista? Ustedes ven, hay un número grande de personas que han sido catequistas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el ministerio del catequista, así como está el ministerio del lector y del acolitado, está incluido en el proceso de formación. Plantéenselo a sus formadores. ¿Por qué el ministerio nuevo, ahora considerado por la Iglesia, del catecismo o del catequista, perdón, no se incluye en los nuevos ministerios que se deben conferir dentro de la formación sacerdotal? ¿Sí me captan la idea? ¿Por qué? Porque, fíjense, anótenlo por favor y discútanlo con sus superiores. Porque, bueno, el cura ese loco, bueno, de loco no tengo nada, ¿no? Hoy nos habló que el lectorado, el acolitado, que son ministerios que pueden recibir los laicos, y de hecho por eso es que ustedes lo reciben, en preparación en función del ministerio sacerdotal. ¿Por qué no está el ministerio, también se instituye en la formación de la, digamos, sacerdotal, la institución del ministerio del catequista, que debería ser un ministerio conferido ya desde el inicio del apostolado, porque la mayoría de ustedes en su apostolado generalmente, directa o indirectamente, son catequistas, pues, ¿no? Bueno, ¿le van a dar clase a los niños de primera comunión? Probablemente no, pero sí le van a dar clases o si van a acompañar en formar a los grupos juveniles de sus parroquias, o van a acompañar a una determinada área dentro de su parroquia. Bueno, ese es el rol del catequista, pues, ¿no? Fíjense que eso es una propuesta concreta que no la he escuchado. Se me ocurrió ayer cuando estaba preparando la clase de hoy. Yo les voy a incitar a los muchachos la posibilidad para que en sus respectivas comunidades, Molina, ustedes son del Santa Rosa, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso sería bueno que lo pudiesen hablar con Monseñor Barreto y ustedes pues con sus superiores, porque el ministerio del catecismo, que es un ministerio sagrado, además es algo importantísimo dentro de la propia iglesia, no se incluye en el plano de la formación sacerdotal en preparación a recibir el sacramento del orden. Ahora bien, esto implica entonces replantear y reformular lo que hace unos años el pontificado del Papa Francisco, hace unos meses, perdón, nos habló un poco de la renovación de la estructura parroquial.
como una nueva expresión de evangelización y donde se requiere pues toda una revisión y una inserción de la propia comunidad. Y uno de esos elementos es que hay que planificar y hay que desarrollar y hay que atender con profunda atención el rol del catequista, porque me da la impresión que el Papa Francisco, es decir, este pontificado, quiere colocar como inmediatos colaboradores a ministros instituidos para que no se sientan simplemente como la basurita, como que, bueno, lo que sobra, ustedes son mis esclavos. No, 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 no. Yo no soy el sirviente del cura. Yo no soy el sirviente de la parroquia. Yo soy un ministro que me consagro en el ejercicio de mi trabajo dentro de la propia iglesia. Y eso a mí me parece realmente una nota innovativa. Eso es nuevo, o sea, totalmente nuevo. Porque no es que yo soy catequista de la parroquia tal, no, es que yo soy ministro de la parroquia tal. Y mi ministerio no es menos importante que el del párroco, que es el que debe ser, entre paréntesis, el catequista por excelencia. El catequista, el transmisor también de doctrina. Entonces, si yo soy el párroco de esta comunidad, yo soy por excelencia, el catequista en esta comunidad, como el obispo lo debe ser en su diócesis y como el papa lo es en toda su iglesia, pues en toda la iglesia. Entonces, la ministerialidad le va a dar un componente, en este caso a la catequesis, fundamental en el ejercicio de la transmisión de elementos doctrinales que ayuden a fortalecer nuestra fe personal y comunitaria. Perdón, Kleiber, y termino el inciso. Y fíjense que yo quería decir algo muy importante que también el Concilio Vaticano II nos habla cuando se refiere al catecumenado. En primer lugar, lo conecta a un tema importantísimo, la evangelización. El catecumenado está conectado a la evangelización. Es un elemento esencial. Ahí como que tú arrancas ese cable y se desarticula el sentido mismo del catecumenado. Entonces, el catecumenado tiene una conexión profunda y esencial con la evangelización. Pero no solo con la evangelización, sino también con la conversión. ¿Qué quiere el catecumenado definitivamente? Hacer que Javier, que Alejandro, que Eduardo, que se resisten a arrepentirse de sus propios pecados, puedan sentir la necesidad de convertirse. Y esa conversión no es ni representa un momento solamente de nuestra historia de salvación, sino que es permanente la necesidad de esa revisión. El número 13 nos dice, donde quiera que Dios abre la puerta de la palabra para anunciar el misterio de Dios a todos los hombres, confiada y constantemente hay que anunciar al Dios vivo y a Jesucristo enviado por él para salvar a todos, a fin de que los no cristianos, abriéndoles el corazón, el Espíritu Santo, creyendo, se conviertan libremente al Señor y se unan a Él con sinceridad, a quien por ser camino, verdad y vida, satisface todas sus exigencias espirituales. Más aún, las colma hasta el infinito. Y luego hay otro elemento que también me parece importantísimo. Ya les dije que el catecumenado, si ustedes no me hablan de la evangelización, están prácticamente raspados y hablando de un contexto totalmente fuera de lo que realmente el catecumenado quiere transmitirnos. Y no solamente de la evangelización, sino también de la conversión. Pero hay un nuevo elemento que también se une. Al hablar de catecumenado es hablar también de la iniciación cristiana. ¿Por qué? Bueno, padre, pero es que yo ya me bauticé y yo ya me confirmé y soy casado por la iglesia. O en el caso de, hay curas que son del movimiento neocatecumenal y yo soy ordenado y hay obispos también. Pero si yo, el fulano es obispo, ¿qué voy a hacer yo en el movimiento neocatecumenal? Ya va. Y entonces, ¿por qué
el movimiento neocatecumenal hace que tú estés consciente del camino espiritual que tú has emprendido mediante la iniciación cristiana. ¿Qué tiene que ver un obispo que quiera hacer del movimiento neocatecumenal? ¿Por dónde empiezan? Por redescubrir el valor que tiene el bautismo, por ser cristiano dentro de la vida de la iglesia. Y entonces dicen, los que han recibido de Dios por medio de la iglesia la fe en Cristo, sean admitidos con ceremonias religiosas al catecumenado, que no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Iníciese pues el catecumenado convenientemente en el ministerio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos sucesivos. Introdúzcanse en la vida de fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. Y entonces ahí entendemos por qué el movimiento neocatecumenal recoge pues a los que ya han recibido los sacramentos. Es decir, bueno, el movimiento del catecumenado entonces hoy se restringe solamente a los que se preparan a recibir los sacramentos de iniciación. Bueno, inicialmente la iglesia era exactamente así, pero hoy con digamos, posibilidad que Kiko Argüello es que se llama él de apellido, yo no sé si él está vivo o recientemente falleció. ¿Sigue vivo? Bueno, no, realmente no lo sé, pero él generó un movimiento que son un montón, déjenme decirles, en el mundo. Uy, eso se ha multiplicado en todo el mundo como en grandes cantidades. Bueno, porque ha sido una espiritualidad como muy contagiosa. Hay mucha gente que no lograba salir de su propia realidad de fe y se sentía desanimada y muchas veces no se sentía acompañada. Y el movimiento neocatecumenal ha sido una bendición para la iglesia, al menos en lo particular lo pienso, pues, ¿no? Algunos lo critican de ser un movimiento cerrado. Yo realmente no tengo esa experiencia, tengo más bien una experiencia, digamos, en positivo de trabajo, de servicio. Aquí en la diócesis prestan un trabajo extraordinario, especialmente en las comunidades más pobres. Fíjense que a mí me llama poderosamente la atención que la inmensa mayoría de los sacerdotes que salen del movimiento neocatecumenal son los que van a barrios y eso lo veo con admiración, con mucho respeto. Son los que tienen generalmente también gran sentido de disponibilidad, que también deben ser para los que no somos del movimiento neocatecumenal un elemento también de reflexión, es decir, esa disponibilidad, ese acompañamiento, creo que realmente no solamente es justo, sino también necesario y sirve para la iglesia como fuente iluminadora en esa gran riqueza espiritual que nosotros de alguna manera tenemos, pues, ¿no? Y yo creo que aquí definitivamente estamos como para sumar y no para restar, estamos no para criticar, sino para fortalecer. Lastimosamente, muchas veces dentro de la propia iglesia, por actitudes, digamos, servilistas, interesadas, por una también profunda ignorancia y por un celo enorme a los intereses mezquinos particulares, muchas veces colocamos en detrimento comunidades, entre comunidades, pues, o sea, bueno, quiénes son mejores, quiénes son peores, quiénes son fuertes y quiénes son débiles. Eso es como una especie de un criterio como muy pagano, pues, ¿no? Bueno, hay comunidades que tienen muchos recursos económicos, hay otras que las están viendo como duras, unas no tienen prácticamente vocaciones sacerdotales ni religiosas y están prácticamente a merced de irse extinguiendo. Bueno, ¿qué hago yo para propagar realmente una espiritualidad que sea lo suficientemente atractiva
bueno, como lo fue para todos y cada uno de ustedes, por eso que ustedes son pues salesianos, claretianos, y de todas las comunidades que ustedes formen parte. Eso es un elemento importante. Entonces quería aclarar, Kleiber, y perdona que te interrumpí, ese tema que a mí me parece interesante, la conexión del catecumenado con la evangelización, con la conversión y con los sacramentos de iniciación. Continúa, Kleiber. Bien, como ya usted lo dijo, ahora solamente voy a leer, no lo voy a explicar. Como todos somos responsables del catecumenado, de la catequesis, esto debe ser un espacio para la transmisión del evangelio y la praxis o la invitación a la praxis de creyentes y como creyentes. Cuando esta mujer hace esta especificación me llamó mucho la atención, porque no es solamente hablar de las verdades de la fe y parecer creyentes, ¿no? Sino que tenemos que serlo, sobre todo, y entonces ella hace el énfasis, dentro de la iglesia y en el corazón de las fuerzas sociales, políticas y culturales que están siempre en plena transformación, cualquiera que sea la edad. Entonces, yo interpretaba de esto que la incidencia que tiene una buena formación, un buen catecumenado, puede llegar a estos espacios que están en constantemente crecimiento, y estos espacios posteriormente pueden beneficiar la comunidad. Yo me preguntaba, ¿cuántos políticos o actores sociales, vamos a utilizar esos términos, de hoy en día estudiaron en nuestros colegios y han hecho tanto daño a nuestras comunidades en el mundo? Por poner políticos, ¿no? Líderes sociales, por poner a tantas personas que hayan pasado por nuestras instituciones. Pero también me preguntaba cuántas personas buenas han salido y han beneficiado también la vida del mundo y de nuestra sociedad. El catecumenado hoy más que nunca es importante y necesario, porque la visión del mundo y de la cultura contemporánea postmoderna impone a la iglesia, y esto es importante que lo tengamos, nuevas exigencias concernientes al modo de sostener y alimentar la fe de todos los creyentes. Seguimos, o yo creo, a lo mejor alguno de nosotros tiene esa experiencia, en nuestras parroquias o en nuestros centros de evangelización, valiéndonos de la señora con el librito, ¿verdad? Y después el muchacho de catequesis, de primera comunión o de confirmación no quiere volver, y ni hablemos de los adultos. Entonces, la cultura contemporánea postmoderna está exigiendo que nosotros también no solamente adecuemos, sino que nos actualicemos en la manera de la transmisión de la fe. Es de vital importancia que con el catecumenado se preste una atención especial a la dinámica, esto es otra cosa, que influye en la vida de los creyentes y la forma en la que creamos, del verbo crear, sentido en este contexto contemporáneo y necesario. Verdaderamente, la catequesis adulto, prematrimonial, prebautismal, comunión, confirmación, está creando sentido, un criterio, vamos a decirlo así. Esta realidad, ¿verdad? O estas situaciones se presentan y la vemos constantemente en expresiones concretas en el ámbito cultural y social de esta posmodernidad. Y nosotros como agentes de pastoral debemos tener en cuenta cuáles son estas expresiones concretas. Siempre hemos escuchado, tal vez más de una vez, una afirmación difusa: yo soy una persona espiritual, pero no tengo que ver nada con la religión. En el fondo lo que está diciendo es: sí, yo soy religioso, creo en Dios,
pero sin estar dentro de la institución. Porque los motivos son múltiples, el antitestimonio, por decir algo, o simple y llanamente no quiere y ya. Y esto es muy escuchado últimamente en jóvenes y en adultos contemporáneos. Frente al pluralismo que nos circunda a la vida de las personas, este mismo pluralismo presenta como otra respuesta insuficiente el descrédito de los valores que, aunque no son valores universales, pueden darle sostenibilidad a la persona, criterio, discernimiento. Pero como estamos circundados por un pluralismo, entonces el descrédito de los valores, o como yo decía en Moral hace 2 días, la inversión de los valores es lo que está lamentablemente dando sentido a la realidad. Y la evangelización, como está sujeta a praxis antiguas y tal vez no se ha actualizado como se espera, entonces queda en un segundo plano. La cultura contemporánea ofrece una aparente dirección y sentido común y diferente. Entonces, no, ¿para qué hacer esto o para qué entrar en esta dinámica si se me está presentando algo, entre comillas, nuevo? Y otra respuesta que vemos ante la misión de la iglesia o de la catequesis, del catecumenado, es los múltiples compromisos. Entonces, la persona se ve obligada a discernir entre las diferentes instituciones, volvemos a hablar de instituciones, que forman parte de nuestra vida, muchas veces más atrayente que la que propone la iglesia, pero instituciones que en el fondo solo transparentan aspectos o solo reflejan aspectos de nuestros compromisos y de nuestros valores. Porque hay otras instituciones, ¿verdad?, con más gente. ¿Cuál es el compromiso que hay allí y cuáles son los valores que encuentran allí? En ese sentido, esta autora decía, y con esto termino mi intervención, que hay que hacer un cambio de acento en el catecumenado. Ciertamente los niños son un terreno fértil donde podemos sembrar, pero siendo coherente con la llamada que hacía Vaticano II y el Directorio General para la Catequesis del año 71 y del año 97, se debe redireccionar la atención a los adultos, jóvenes adultos, adultos contemporáneos, que deberían ser el foco de nuestra acción como catequistas, como catecumenados. Y en esto, cuando yo preparaba ayer, me volví a la pregunta que el padre dejó para hoy, y la voy a volver a hacer, perdón. Ciertamente la catequesis y el catecumenado son muy importantes, pero ¿cómo queda la libertad de la persona? Yo puedo o nosotros podemos hacer todo lo que se nos pide, actualización, formación, capacitación, hacer lo más atrayente posible. Y si la persona no quiere, si la persona simple y llanamente no quiere vincularse a esta experiencia, aunque a mí no me gusta llamarlo experiencia porque me siento muy racionalista, pero a esta experiencia de fe, si la persona no quiere, está bien, está mal, nosotros qué debemos hacer. Esto en cuanto a la iniciación como cristianos, no solamente a la recepción de los sacramentos, que también son muy importantes, sino a la iniciación de la vida cristiana. Si esta persona simple y llanamente no quiere, a pesar de que nosotros hagamos los mayores esfuerzos, ¿cómo queda eso? ¿Cuál ha sido la visión más actual o la respuesta más actual de la iglesia? Gracias. Muy bien, Clay. Disculpa, padre. Disculpo. No es para interrumpir, pero solamente quería
invitar a Clever a releer la definición del catecumen. Primero, la definición, que es una persona que tiene la intención de querer convertirse. Ahí está la primera etapa. Y después los procesos de la catequesis. Y en la segunda fase, que dijiste que si la persona no está disponible a recibir esa gracia, ya hemos estudiado que si la persona está disponible, depende de él, es un adulto. Yo no hablé de Pero la gracia, persona, yo no hablé de gracia en ningún momento. pero no, disculpa, entonces si no coincide con tu, solamente quiero intervenir con tu, o sea, disculpa, Clever, padre. No hay nada que disculpar, solo que yo no utilicé el término gracia, pues, me explico. Ok, entonces, yo creo que aquí hay un elemento bien importante que nosotros no podemos desvincular. Por supuesto, un momento, ya va. Fíjense que nosotros primero tenemos que entender varias cosas que son unos elementos esenciales. El catecumenado tiene mucho que ver, en primer lugar, con la instrucción de una doctrina. Tiene que ver con la necesidad de querer vivir un proceso de conversión. Y tiene que ver, evidentemente, con la preparación, y ahí se involucra no solamente lo doctrinal, sino muy especialmente lo experiencial, para prepararnos especialmente a los sacramentos de iniciación cristiana. Pero evidentemente el catecumenado hoy viene siendo también reinterpretado, como el mejor ejemplo que nosotros tenemos es un poco el que se nos ha manifestado justamente a través de este movimiento que ha sido una bendición para la iglesia, como ya personas bautizadas, pero que buscan el discernimiento profundo y el conocimiento de su fe, emprenden un camino espiritual. Fíjense que ellos tienen en ese camino, Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu Dios y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu gracia. Luego tienen el paso de la oración. Ellos van como caminando, es un proceso de camino. Y entonces cada proceso, yo no soy del movimiento catecumenal, pero bueno, lo que me han dicho, pues, ¿no? Alguien me decía, bueno, miren, yo estoy en el paso de la oración. Y yo, ¿y eso qué es? Y entonces, bueno, estamos en el paso, ese es un momento de discernimiento y ellos tienen escrutinios. Y entonces, ¿y qué es eso? Son de los escrutinios. Yo estoy pensando que son unos votos que van a cuantificar y no, es como una especie de revisión de vida. Yo estoy caminando, estoy avanzando hacia adelante o estoy retrocediendo. Y bueno, el catecumenado es eso, en la preparación a lo que conscientemente se quiere vivir. Y definitivamente, por eso hablo de este movimiento como un gran ejemplo de testimonio y de santidad, pues de vida. Entonces creo que eso es un elemento bien interesante. Por otro lado, William Jiménez, pregunto, en la iglesia, ¿por qué la iglesia no se fue directamente cuando en la preparación a los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, ¿por qué la iglesia no asumió de una vez definitiva el movimiento, digamos, del catecumenado para recibirlo? Es decir, que los niños no sean los que se bauticen, sino que sean ya, pues, qué sé yo, tú estás ahorita casi que culminando tu proceso de formación para ser ordenado sacerdote, pues bueno, hubiese sido a lo mejor interesante que te bautizaras
cuando ya salieras de teología, porque has completado un proceso de formación doctrinal, pero también pastoral, y luego ser ordenado, luego recibir la confirmación, la Eucaristía y por supuesto luego ser ordenado. ¿Por qué la iglesia no, crees tú, tu opinión, no asumió ese camino? William Jiménez. No te oyes. Freddy Suárez, respóndele. Dile, repítele la pregunta. Ajá, respondo. No, yo la pienso pregunta que... para que él te oiga. A ver, William, ¿me escuchas? Es que yo creo que él escucha. El problema es que, a ver. Ya, creo que sí, ¿me escuchas? Hola, ¿estás escuchando? Ahora sí te sí. escuchamos. ¿Pudiste oír la pregunta que el profesor colocó? No, con interferencia. Bueno, Sé que te la era repito. La pregunta venía enfocada sobre por qué la Iglesia Católica desde el comienzo no asumió todos los sacramentos de iniciación cristiana, así como el bautizo, igual a la confirmación, sino que se ha dado como de otra manera. Y él preguntaba, por ejemplo, que por qué en tu caso, suponiendo que ya que estás terminando el proceso de iniciación, el proceso de formación inicial para el sacerdocio, ¿por qué entonces una vez que culmines ahorita tu proceso, no sería mejor que te bautizaras ahora y recibieras el sacramento y no desde pequeño como lo recibiste ya, pues? O sea, ¿qué crees tú por qué la iglesia ha tomado esa pedagogía o ese estilo de mantener algunos sacramentos para los niños y otros de otra manera, como en el camino catecumenal, ¿no? Eso fue lo que preguntó, ¿qué fue tu postura? Entiendo. Yo creo que de acuerdo a lo que he venido escuchando y de acuerdo también un poco a la investigación que hice con respecto al camino para el catecumenado que se hacía antes en la iglesia y cómo es ahora, creo que el tema está primero en lo pastoral. En lo pastoral, ya a diferencia de hace muchos años, yo creo que ahora los cristianos, por lo menos en números, en planilla, por lo menos en números, somos más. Eso lleva a un constante número de cristianos bautizados. Y también, al ser bautizados desde niños, son los padrinos o son los padres que también asumen el proceso de crecimiento en la fe. Y dos, creo yo, por el tema de la salvación, padre. El tema de la salvación. Antes también se creía que hay que bautizar a los niños desde pequeños para obtener la salvación y que podrán entrar en el cielo. Yo creo que también ahí está el tema de la salvación. Es decir, si esperamos mucho tiempo, ¿qué pasa con aquellos cristianos que no se lograron bautizar en ese tiempo? ¿Qué pasa con esos niños que no lograron bautizarse? Entonces, dos, uno, por el tema de salvación y dos, por el tema pastoral. Muy bien. Muy bien, gracias. Está bien. Alejandro Ramos, ¿qué preparaste rápidamente? Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro, ¿cómo te ha ido? Bueno, bien, gracias. Yo, bueno, en lo que consulté, entonces tomé un artículo que decía la necesidad de volver al catecumenado. Este artículo pues plantea dos perspectivas, una que es la enseñanza de un cardenal que se llama el cardenal Kur, y la otra opción que dice, es la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Toma como referencia la primera enseñanza del cardenal desde 3 puntos de vista. Dice que el cardenal pues tiene una postura de que hoy en día el desafío es una nueva evangelización. Él dice que hay una débil conciencia de lo que significa el catecumenado y nos invita pues a retomar lo esencial de lo que fue el catecumenado,
lo que fue el catecumenado para la nueva evangelización. Entonces él en ese recorrido pues nos nombra que el catecumenado primitivo o de la iglesia primitiva, en el cual pues era un camino originario para poder llegar a ser cristiano y para la iniciación cristiana, en donde había los candidatos para el bautismo debían participar de una catequesis bautismal durante un tiempo que era 3 años, y luego ahí sí eran con el objetivo de que ellos fueran conscientes de la participación y de la iniciación cristiana como tal, y que obviamente pues tuvieran una formación cuidadosa sobre el saber de la fe. Y luego nos habla que para poder llegar a ser cristiano se debía hacer un camino de purificación, de transformación, purificación y conservación y conversión, que no se da de un momento, sino que es un paso a paso que se va dando. Y por eso la vida, porque la vida cristiana no está arraigada por sí sola solamente en el momento a los candidatos del bautismo, sino que es algo que se debe aprender y se debe ejercer durante el camino. Luego nos habla que hubo un declive del catecumenado. Este declive pues se dio por medio del cambio constantiniano y la declaración de que el cristianismo como religión oficial del Estado. Entonces era ya imposible contener que hubiera un declive de la institución pastoral del catecumenado. ¿Por qué? Porque el giro daba un giro fundamental y principal consecuencia fue que tuvo como voy a leer textual lo que él dice. Este giro fundamental tuvo como principal consecuencia que el abarcador catecumenado para no bautizados fuera reemplazado por la instrucción de los niños una vez ya bautizados, mientras que en la iglesia primitiva la iniciación predicada precedía a la celebración de los sacramentos. Luego del giro constantiniano, la celebración del sacramento era lo primero y la iniciación a la fe, que debía realizarse en la tríada pastoral formada por la familia, la escuela y la catequesis. Y luego seguía al bautismo. Luego, en este mismo apartado, él dice que hay una situación actual y él toma como referencia al Papa Benedicto XVI, en donde dice que él ha diagnosticado que la mayoría de los cristianos actuales, en la actualidad, estamos en un estado de catecumenado, afirmando que además que esto debemos tomarlo una vez más serio en las pastorales. Luego nos dice que la situación actual y las vías de transmisión de la fe y de la iniciación a ella y los lugares de aprendizaje a ella son asociados nuevamente a la familia, a las parroquias y a las escuelas, y que éstas están debilitadas progresivamente o algunas han desaparecido. Él dice que a pesar de estas situaciones que se están dando, o Benedicto XVI dice que a pesar de estas situaciones que se están dando, es importante no caer dice que se está dando en la actualidad una sacramentalización de la vida humana, más no una evangelización. Entonces, que es importante ponerle atención a esto. Luego, el cardenal dice que hay una necesidad de hacer un cambio pastoral con referente pues a lo que ya mencionaba anteriormente. Luego dice que la segunda referencia que toma este artículo es la enseñanza del catecismo, en donde el catecismo pues nos está dando el camino que se debe recorrer para la iniciación cristiana, luego los modelos diferentes de este camino a lo largo de la historia, que eso está comprendido entre los numerales 1229 al 1233, la importancia que ha marcado el bautismo en los niños, la restauración del catecumenado por el Concilio Vaticano, que está en el numeral 1232, y luego nos dice que para podernos abrir o cambiar esta situación actual,
que nos nombra el numeral 1233 del catecismo, debemos tener una maduración de la conversión y de la fe. Debe haber una experiencia del espíritu e inmersión en el misterio. Debe haber también una vinculación más estrecha a la iglesia y a la experiencia de la comunidad, y finalmente una aceptación responsable de la misión que hemos asumido. Eso fue lo que investigué. Muy bien. Vamos a ver, Javier Calderón. Bien, padre. Para no redundar tanto, voy a enfocarme un poquito sobre o recoger más o menos lo que entendí por el catecumenado y debemos iniciar de que es un mandato o es una necesidad de dar a conocer la palabra de Dios. Partiendo de aquí podemos entender el sentido que tiene esto y el sentido que le quiere dar la iglesia. Pero no solamente el sentido de dar a conocer la palabra de Dios, que estaba marcado en Gálatas 6:6, en una de las citas bíblicas que encontré, sino que en el siglo II y principio del siglo III ya habían personas que estaban hablando sobre la necesidad de hacer un estado de conversión en el niño o en el adulto. El término de catecumenado fue entendido por muchos para las personas adultas recién conversas. Y eso es algo que viene marcando también nuestra historia, ¿no? Usted que hablaba bastante sobre el camino neocatecumenal, cuando Kiko Arguello se topa con el mundo de los gitanos, entiende de esta necesidad que hay de dar unas catequesis previas para lograr la conversión en la fe de estos sujetos. Pero una fe que no debe ser obstruida o como chocante. Desde allí, pues él elabora todas sus catequesis aprobadas por el Papa Juan Pablo II, incluso hay algunas catequesis que están planteadas en sus estatutos por el mismo Papa Juan Pablo II, y hace todo este camino, ¿no? Pues hay unos elementos que podemos establecer dentro del catecumenado como tal, ¿no? Y es que se inicia con una primera evangelización donde se anuncia al Dios vivo manifestado por Jesucristo, con el deseo de despertar la fe y la conversión inicial, que es la que nombraban por allí el precatecumenado. El segundo momento en el catecumenado es donde se madura la conversión del catecúmeno, especialmente por la escucha de la palabra de Dios, y se le instruye en los contenidos fundamentales de la vida o de la fe cristiana católica. Y en la tercera etapa, lleva por nombre la purificación e iluminación. En ella, los catecúmenos hacen una preparación más intensa en clave de conversión y purificación, en vista a la celebración próxima de los sacramentos de iniciación. Y por último, el proceso culmina con las etapas llamadas mistagogia, mistagogia, palabra que significa introducción a los misterios, donde los nuevos cristianos profundizan en los sacramentos que han celebrado y la experiencia de Jesucristo vivida en la iglesia. Es lo que Eduardo hablaba como el post-catecumenado. Con esta etapa del catecumenado, incluso de manera particular en los adultos, ofrece una iniciación progresiva de los catecúmenos en la comunidad de los fieles. A través de este proceso, toda la comunidad considera junto a ellos el valor de la vida y las enseñanzas de Jesús, especialmente por su pasión, muerte y resurrección, junto con renovar la conversión y el discipulado misionero. Entendiendo todo esto, podemos señalar, incluso como decía Tertuliano y Orígenes al principio, que lo llevamos nosotros también a la profesión de fe, y es a la renuncia del mal, a la renuncia de, bueno, en este caso de Satanás, para hacerlo inmerso en la creencia en el Dios vivo y verdadero. Es decir, en este camino de evangelización y de preparación y sobre todas las cosas de conversión. Todo el camino catecumenal
todo el camino de preparación tiene que llevarse a esto, a una participación activa dentro de la iglesia que te instruye y que te forma para alcanzar la santidad. Desde ese punto de vista, he tenido como en cuenta esto del catecumenado. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya tenemos una idea más o menos, digamos, estructurada de lo que representa el catecumenado, los elementos esenciales. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, en el ITER. La prueba va a ser oral y así tendremos el placer de conocernos y compartir un poco. ¿Quién se murió? ¿Quién es la cofundadora de lo que... Carmen Hernández. ¿Quién es ella? Ella junto a Kiko fue lo que elaboraron más o menos todas las catequesis del camino neocatecumenal. Exacto, la que murió, exacto. Ella fue la que murió hace cuatro años más o menos. Sí, está vivo, ¿no? Tiene 82 años. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta. Padre. Dime, Padre, ya va, que hay varios con preguntas, pero la mía, ¿solamente vamos a tratar el bautismo en el examen oral? ¿Perdón? Solamente vamos a tratar lo que hemos visto hasta ahora del bautismo en el examen oral. Claro, hijo mío. Vamos a tratar en el semestre bautismo y confirmación. O sea, y confirmación no hemos visto. Vamos a tratar en el examen oral las unidades que hemos estudiado y que están en el programa y además están bien desarrollados, pues, ¿no? El sacramento del bautismo, los elementos constitutivos, el bautismo en los niños, el catecumenado, la dimensión teológica y cristológica del bautismo, el estudio dogmático del sacramento del bautismo, el rito de la purificación y la iniciación cristiana. Todo eso, que está claramente definido en el programa que ustedes tienen. Profe, otra pregunta. ¿Nosotros vamos a contar con estos videos como lo hicimos la vez pasada? Mil disculpas, miren, porque es que el tema del internet es una tragedia. Cada vez que lo intento subir, me dice que son 14 horas. Entonces tengo que ir a un sitio donde el internet sea más veloz para que la cosa suba de inmediato. Voy a hacer humanamente lo imposible para que este fin de semana tengan todas las clases, se suban en el salón virtual y por supuesto en el canal de YouTube. Miren, una pregunta que ahora soy yo el que la tengo. Molina, Seminario Santa Rosa. ¿Cuántas personas? Porque ahí veo la sombra de dos personas, la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Cuántas personas se conectan? ¿Quiénes son los que se conectan? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes no faltan? Porque el caso de Kleiber, que tiene una cabeza, lo veo completo. El caso de Eduardo, de William, de Freddy, de Rabarizón, a todos los veo. Pero el caso del Seminario Santa Rosa, bueno, imagínense ustedes qué trabajón tengo yo tan grande para evaluar quién participa, quién no participa, si están en la cocina, si me están oyendo, si no me están oyendo. Entonces sí creo que es importante. Solo 3 están presentes. No les oigo. Hay algunos que están en las habitaciones por cuestiones de la pandemia. Claro, pero no están conectados. Pero es que algunos se les dificulta por... O sea, en la conexión del Zoom me aparecen 12 personas. Y me imagino que ustedes 3 no son 12, sino que entonces serían 14 personas. O sea, en el Zoom de Molina hay 2 personas más. Bueno. Y estaba Gregory también que salió así. No les oigo. Ok, padre, estamos 3 en este momento, éramos 4 hace un momento, pero salió Gregory, Adolfo. Claro, ahora yo quisiera que también Molina pudiésemos un poco tener reciprocidad, pues o sea, así como si yo veo que Kleiber se para y veo que Kleiber no me está escuchando, no tengo manera de evaluarlos a ustedes, pues o sea, espero que tengan un poco de comprensión hacia mi parte, pues no, yo creo
ese tema, entiendo el tema del internet, el tema de que tienen una camarita para no sé cuántos, pero me gustaría que, bueno, ustedes mismos revisaran un poco que podamos tener un poquito de mayor eficiencia, porque al no verlos conectados, o sea, no verle la cara, no tengo manera de evaluarlos. Y corremos con el riesgo, no sé si me logran entender el resto, pues, ¿no? O sea, sí, padre, le comprendemos, pero en el caso de hoy, por lo menos, estábamos esperando a que usted nombrara alguno de nosotros. No le oigo, no le oigo. Le decía, padre, que comprendemos totalmente lo que usted dice. Sin embargo, pues hoy solamente, ya que usted tiene la lista de nosotros, preguntar a través del nombre y nosotros nos acercamos a la cámara, porque por la cantidad no podemos estar yo les todos. voy a hacer la tarea a ustedes un poquito menos fácil. Les voy a pedir que por favor en el chat, así como me escribieron, murió la cofundadora, me escriban, en el caso únicamente de Santa Rosa, quiénes son los que están presentes. ¿Sí? Y entonces, para yo poder tener una evaluación un poco más apegada, digamos, a la realidad, pues porque tengo entendido que son más de 3 personas, es decir, yo tengo aquí la lista. Bueno, 4 no son tampoco los que deberían conectarse, ni 5, ni 6, son mucho más. Entonces, bueno, les voy a pedir, por favor, un poquito, porque, bueno, no sé, si eso fuese presencial, ¿cómo quedaría la cosa? Entonces, sí quiero que por favor anótenme quiénes son los que están presentes para tener entonces la evaluación. Nombre y apellido, por favor. Gracias. En todas las clases, porque es una cámara y evidentemente me dificulta enormemente. Yo creo que hasta el problema del sonido ustedes lo deben tener, porque escuchar de un computador 17 personas, caramba, no creo que sea tan fácil, pues, ¿no? Alguno se perderá la posibilidad de no. Entonces, ¿cómo premiar y cómo no premiar el ausente o al presente? Es decir, entre ustedes 3 que están ahí presentes, que estuvieron 2 horas, bueno, escuchando, se caía el internet, y cómo distinguir entre el trabajo que ustedes desarrollan, porque bueno, están disponiendo de este tiempo, con el que no participa. Logran un poco captar esto, ¿verdad? Es decir, cómo premiar y cómo dejar de premiar lo que no tiene un esfuerzo. Entonces, por favor, anótenme quiénes son los que hoy estuvieron presentes, y eso lo tenemos que... Yo ya le dije al padre Francisco que tenía que resolver ese asunto con cada una de las casas. Si la modalidad de estudio es vía online, lo mínimo que puede tener una casa de formación es un internet que permita que realmente sus estudiantes puedan tener la mayor facilidad para conectarse al internet. Bueno, pero eso es como mínimo, pues, porque si no, vamos a estar en un tema bien complicado. Otra cosa importante, en la próxima semana es presencial. El que no venga, perdió su examen. Así de sencillo. Salvo que traiga un justificativo médico. ¿Les parece? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, muchachos. Es simplemente un tema de, digamos, de acompañamiento, más que de control. Yo creo en el acompañamiento, y el acompañamiento me dice qué está pasando con el Seminario Santa Rosa, que nada más se conectan 3 personas y no las 17 o las 14, X, el número exacto que realmente debe ser así. Imagínense ustedes yo pasando lista, eso es de terror. O sea, ¿para qué? ¿Me entienden? La lista, o sea, fulanito presente, fulanito ausente. No. O sea, el sentido de la corresponsabilidad. Yo creo mucho en el acompañamiento. Y yo no estoy aquí para estarle haciéndole la vida imposible a nadie, sino para el contrario, para ayudarlos un poco y para que ustedes también me enriquezcan con sus conocimientos, que además estoy completamente seguro que así lo hacen. ¿Les parece? ¿Alguna duda, algún aporte, alguna cosa? Pero esto me preocupa, honestamente me preocupa
yo veo el hueco ahí de Santa Rosa y además lo que veo es la imagen de la Virgen allá sola, contemplando la cámara de la pantalla, y no veo realmente en qué actitud está el alumno, que tampoco quiero es controlarlo, pero es una especie de interacción en la que debe. Que el internet está fallando. Bueno, hijos míos, miren, el internet tiene que mejorarse definitivamente, porque si no vamos a tener que, ojalá que el próximo curso sea con distanciamiento a 2 metros cada uno, pero ojalá que esto sea realmente presencial, o de lo contrario, tengamos la tecnología adecuada para poder hacer uso de ella. ¿Alguna otra pregunta, Kleiber, que siempre te dejo en la pregunta en el aire? La de ayer, la vas a hacer hoy. Tienes el micrófono apagado. Que la hice al final de mi intervención, gracias Eduardo, es que me estaba riendo de lo que escribiste. Perdón, Javier. Que la hice al final de la intervención, pero como Bari también aportó algo, no sé si usted la dejó pasar, ¿me explico? ¿Cómo? No te explicaste. Cuando terminé mi intervención, hice la pregunta de ayer. Bari aportó algo en el momento en que usted iba a hablar y yo no sé si pues la dejó para después o no la escuchó, no sé, porque no dijo nada al respecto. ¿Puedes repetirla, por favor? Con gusto. Yo veía ante toda la, o sea, hasta el momento lo que habíamos hablado de la catequesis, que sí, que había un desafío, que la iglesia pues poco a poco ha ido asumiendo ese desafío de actualizarse y todo lo demás, pero mi pregunta era cómo quedaba, ¿verdad?, la persona destinataria de ese catecumenado que simple y llanamente no quiere involucrarse a él, a pesar de que nosotros como iglesia tengamos todas las herramientas y todas las estrategias disponibles para hacer atrayente este estilo de vida, esta manera de ser persona, de ser cristiano, de ser un ser humano. No entiendo tu pregunta. Tu pregunta es si una persona no quiere vivir el proceso catecumenal. A pesar de que haya toda la evolución, el enriquecimiento que podamos hacer. ¿A qué te refieres? Si no quiere ser el proceso catecumenado, el catecumenado es una preparación doctrinal. Sí, pero el bautizado hoy en día no sigue el proceso catecumenal. El bautizado o el que se va a bautizar sigue un mini proceso de formación que pueden ser unas charlas, unos encuentros y ya. ¿Cuál es la pregunta? Que cómo queda esa persona que aunque está bautizado y todo lo demás, no quiere vivir una vida de iglesia. O sea, ¿cómo queda? ¿En qué situación queda? ¿Me hago entender? Bueno, la respuesta es, te la dio Karl Rahner hace ya un montón de años en su famosa tesis. Cristianos anónimos. ¿Cómo quedan? Bueno, pierden su responsabilidad, no la asumen. Es decir, al ser cristianos anónimos, no por eso pierden su dignidad de cristiano, pero sí dejan de ejercer conscientemente su responsabilidad. Entonces, el bautizado que no ejerce no es que deja de ser bautizado, pero al no haber compromiso, pues definitivamente incumple con una promesa que él adquirió, en este caso sus padres y sus padrinos, a mantenerla. ¿Respondida la pregunta? Totalmente, porque eso era lo que me inquietaba, o sea, ¿cómo pasa? ¿A qué situación pasa? Pero ¿algún otro que quiera preguntar o que quiera dar algún aporte? Bueno, muchachos, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, en el ITER a las 9:45. Perfecto. Confirmen todos que van a estar puntuales.
el día miércoles, por favor, en la tarde, en nuestro chat. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias, padre, igualmente.